Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Qué bueno que siguen con nosotros en su espacio Buenos Días RD por Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Usted puede seguirnos a través de nuestras distintas plataformas digitales y los sistemas de cable. Saludar a los amigos que siempre nos ven, que están aquí en el país, y por supuesto a los que viven en el exterior, los Estados Unidos, Canadá, los países de Europa, en esas islas también del Caribe. Gracias por estar en sintonía, la gente que nos sigue a través de YouTube. Estamos creciendo, vamos rumbo a los 300,000 ya suscriptores en nuestra plataforma. Qué bueno que están ahí siempre en sintonía. Miren, en el día de ayer fue condenada a 6 años de prisión la señora vicepresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en el día de ayer. Es la primera vez que una funcionaria como esta señora, que también fue presidenta en 2 ocasiones, en 2 periodos allá en la Argentina, ha recibido este tipo de condena. 6 años de prisión por corrupción. Hace mucho tiempo que se viene hablando de esto. La vicepresidenta de la Argentina, Cristina Fernández, fue condenada ayer a 6 años en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante los gobiernos que ella estuvo involucrada de 2003 a 2015. De 2003 a 2015 porque también estuvo su esposo, que fue presidente de la Argentina, y luego ella, que duró 2 mandatos. Al dictar la sentencia en un juicio que se había iniciado en mayo del año 2019, el Tribunal Oral Federal 2 también condenó a la expresidenta y actual vicepresidenta a la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los jueces hallaron culpable a Cristina Fernández del delito administración fraudulenta de fondos públicos, pero la absolvieron los cargos por presunta asociación ilícita. Según el informe, la pena dispuesta para Fernández en la denominada causa vialidad es menor a la de 12 años de cárcel que había solicitado en agosto pasado la Fiscalía en los alegatos finales de este proceso. El Tribunal Oral también ordenó decomisar los efectos del delito, que consisten en una suma de 84.835 millones de pesos, que serían unos 482 millones de dólares. La ex presidenta de 69 años y quien en principio goza de inmunidad hasta diciembre del año próximo en razón de su cargo en el Poder Ejecutivo, tiene el derecho de recurrir la sentencia ante tribunales superiores. Es decir, ella fue condenada a 6 años de prisión, pero no puede ir a la cárcel porque ella tiene inmunidad por el hecho de ser vicepresidenta de la Argentina. Pero una vez concluya ese mandato como vicepresidenta, es muy seguro, dependiendo también en la apelación, si ella va a prisión. Pero ya hay una condena y eso pesa. En este proceso se juzgaron irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner, 2003-2007, y Cristina Fernández, 2007-2015, en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política de los Kirchner. Además de condenar a Cristina Fernández, el tribunal también impuso una pena de 6 años de prisión para Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas, José López, y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti. Es decir que es amplia, hay otros involucrados allí, pero lo más importante, lógicamente, lo más impactante es
la condena a la señora vicepresidenta de la Argentina, que es una líder y que fue víctima de un atentado hace poco tiempo allá en la Argentina, de milagro, porque se le encasquilló el arma de fuego que tenía el que pretendió asesinarla. Así es, esa es la situación allá en la Argentina. Esas son de las cosas que uno, cuando ve en este país, por ejemplo, que siempre hablamos de persecución de la corrupción y todo eso, y tantas cosas que se dicen, ahí es la importancia, ahí reviste más importancia cuando una justicia actúa de manera independiente en un país, que es lo que ha estado abogando el presidente Luis Abinader en la República Dominicana con el Ministerio Público. Miren, el Ministerio Público estaba pidiendo 12 años de prisión allá en la Argentina, y la justicia entonces le impuso 6, la mitad. Pero 1, 6 meses, 3 meses, no importa el tiempo, que sea condenado un político de la magnitud de un presidente o vicepresidente, en este caso, en funciones, eso deja mucho de qué hablar. Ahí se ve la independencia en los poderes del Estado. Y es lo que nosotros aquí deberíamos pues siempre estar abogando, para que las cosas, mientras más independencia, mucho mejor se hace el trabajo desde el Ministerio Público. Y ojalá con estos casos que estamos viendo en la justicia, pues que tenga que caer y que se lleven los procesos como se deben llevar. Hemos visto en países también como en Guatemala, donde todavía está en prisión el presidente y la vicepresidenta. Allí se fueron más lejos. El presidente, en su momento, no recuerdo el nombre ahora, y también la vicepresidenta en su momento. No recuerdo el nombre ahora de él. Otto, creo que Otto. Otto se llama el presidente. Otto, sí. No recuerdo el apellido, pero es Otto. Y la señora vicepresidenta también. Los dos fueron llevados a prisión. Y otros casos más. Supimos el caso del Perú, aquella vez, con Alan García, que incluso terminó suicidándose. Hemos visto casos también con otros expresidentes peruanos. Hemos visto casos en Bolivia, en el Ecuador, en muchos lugares de la región, donde hemos visto que la justicia ha actuado con cierta independencia, a pesar de que a veces también el brazo político nunca se queda al margen de estos procesos. Pero ahí está, condenada a 6 años la señora vicepresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por supuestos actos de corrupción. Y siguiendo con este tema, con el tema que tiene que ver con justicia y corrupción, pero ahora aquí en la República Dominicana. Un caso muy sonado de todas estas operaciones que ha llevado a cabo el Ministerio Público es el caso del Coral. Coral 2.0, Coral 2. qué sé yo cuánto, y todo eso, que involucra a figuras de cierta relevancia, como es el caso del jefe de seguridad en su momento del expresidente de la República, Danilo Medina, el general Adán Cáceres, y también la pastora Rosy y otros más que ahora le variaron la medida que tenían. La jueza del 6º Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanivet Rivas, varió ayer la medida de coerción de imputados en el caso Coral, que pasarán de prisión preventiva a arresto domiciliario. Saldrán de la cárcel entonces Adán Cáceres, Núñez de Asa y otros imputados en el caso Coral. En el caso de, creo que está ahí la imagen, señor director, ayúdeme ahí por favor, del general que estaba guardando prisión. Sí, muchas gracias, porque la verdad como estoy solo aquí, un poquito difícil. Ahí está, este es el joven
general que está involucrado en este caso, el principal implicado. En el caso de él, de Adán Cáceres, la jueza dispuso además el pago de 100 millones de pesos como garantía económica bajo la modalidad de contrato. Esos son unos 10 millones de pesos, es una garantía económica, el 10%. 10 millones de pesos. El uso de brazalete electrónico y el impedimento de salida del país. A la pastora Rosy Guzmán le impusieron el pago de una garantía de 50 millones de pesos bajo modalidad, igual que el otro caso, de contrato, impedimento de salida, arresto domiciliario y grillete electrónico. Mientras que al hijo de la pastora Guzmán, Tanner Flete, además del arresto domiciliario, tiene impedida la salida del país y deberá usar un brazalete electrónico, pero este no tiene prisión domiciliaria. ¿O sí? Sí, tiene prisión domiciliaria también. Creo que todos tienen la misma medida, excepto en lo que tiene que ver con lo económico. La jueza defendió su decisión alegando que venció el plazo de prisión preventiva de los implicados. Este es el caso de Coral está ahí, vamos a ver cómo concluirá esto. Ahora también se habla de que la pastora no tiene el dinero para salir para quedar ya en libertad, no tiene los 5 millones de pesos para ella salir, porque es un asunto, le variaron la medida, pero tiene que buscar 5 millones de pesos para salir de allí. Eran 50 millones una garantía, entonces eso equivale a 5 millones. El general 100 millones, tiene que buscar 10 millones. Pero el general, como es una persona muy cercana al poder que había en el pasado gobierno, probablemente buscar 10 millones de pesos no sería nada. Y si lo acusaron a ellos de tantas cosas, de haber malversado tanto dinero y todo eso, me imagino que algún dinerito de eso deberían tener por allí y lo van a buscar para salir de prisión. Ese es el caso. Pero la ciudadanía debe saber que ninguno de ellos está descargado. Es decir, que eso es que aquí tenemos que quitarnos esa venda. Cuando un juez varía la medida, no significa el hecho de que lo mande a su casa, el hecho de que tenga un brazalete, el hecho de que lo tenga impedimento de salida del país, pero que ande en las calles, si no tiene prisión domiciliaria, lógicamente, no significa que usted está descargado, que está libre de pecado. Eso no significa eso. En cualquier momento lo pueden llamar. Es raro que no tienen presentación periódica porque tienen prisión domiciliaria y quizás no es necesario. Pero ahí está. En cualquier momento a ellos lo pueden llamar. Otra vez, si hay más indicios, más pruebas de los casos que se le imputan. Esa es la situación. Pero ¿por qué mantener a una persona de esta en prisión si todavía no hay una condena y pueden estar en prisión con otro tipo de medidas? Porque una prisión domiciliaria, usted sigue en prisión, pero en su casa. Usted está con su familia, porque la libertad, señores, son personas que no han cometido faltas, según el Ministerio Público, faltas graves, han cometido ilícito, pero vamos a esperar que se prueben las cosas. Si se prueban ante un tribunal y el tribunal así lo considera, pues que vayan a prisión. No porque yo tenga el deseo que vayan a prisión, porque fueron del gobierno pasado, porque fueron de este gobierno, porque fueron del gobierno de que sea. En justicia no se actúa al gusto, al placer mío. En justicia se actúa en base a pruebas. Un juez decide en base a las pruebas que le presenten. Y presentan pruebas tanto el que acusa como el que se defiende. Entonces, si el que acusa no sustenta esas pruebas, entonces el juez decide por la otra parte. Porque si usted me dice a mí que yo cometí un ilícito con ese celular y mi defensa le prueba al juez que ese celular no era mío, entonces el juez no puede a mí condenarme
por algo que él entiende, en base a las pruebas presentadas, de que no era mío. Y así mismo pasa en todos los casos. Y a veces la población se llena de impotencia porque entiende o es una voz populi de que ese tipo es ladrón o de que ese tipo es un asesino. Pero no es lo que yo diga ni lo que el pueblo quiera, es lo que usted ante un tribunal puede aprobar. Y el tribunal, el juez que está allí en el estrado, entonces es que decide si lo condena o no. En eso tenemos que estar bien claros, que aquí la gente tiene que saber eso. Claro, no tiene por qué quizás estar enterado, tener ese conocimiento, pero es bueno que la gente lo sepa. Sobre este caso habla Wilson Camacho, procurador de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, conocida como el PECCA. Wilson Camacho sobre este caso dice: el tribunal pretende que no hagamos grandes investigaciones, dice él, Wilson Camacho, ese que está en pantalla. Aseguró que con la decisión del sexto juzgado de instrucción del Distrito Nacional de variar la prisión preventiva por domiciliaria a Adán Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Asa y la pastora Rosy Guzmán, implicados en el caso Coral, se busca que el Ministerio Público no haga investigaciones exhaustivas. Este tribunal, con la decisión de hoy, o sea, de ayer, pretende que el Ministerio Público no haga grandes investigaciones, pretende que el Ministerio Público no haga investigaciones exhaustivas y pretende que el Ministerio Público ejerza de manera irresponsable su función. Eso no va a pasar. Nosotros no vamos a ejercer de manera irresponsable nuestras funciones. Nosotros seguiremos presentando procesos del tamaño de la dinámica delictiva que estamos presentando, dijo a la prensa este señor Wilson Camacho. Indicó que durante el proceso se le otorgó 95 días a los implicados en el caso para que se defiendan de las acusaciones planteadas por el Ministerio Público, pero ahora se acusa a la entidad acusatoria, dice él, así mismo lo dice, se acusa a la entidad acusatoria por hacer una investigación amplia y una investigación exhaustiva. Ahí está el caso presentado. Entonces, el Ministerio Público tiene sus razones, perfecto. La defensa de los implicados tienen sus razones, perfecto. Entonces, en base a las razones o pruebas, en este caso, del Ministerio Público y de los abogados de los imputados, más las versiones de los propios implicados, entonces el juez toma la decisión. Si lo descarga a todos, si deja a algunos en el expediente, o lo lleva a todos a prisión nuevamente. Ese es un juez que decide en base a las pruebas. Y así hay muchísimos casos más en el país. Tenemos el caso de Medusa, donde está Jean Alain Rodríguez, el ex procurador general de la República, el caso Falcón aquí en Santiago. ¿Cuál es más medio? Ayúdame, hay muchísimos casos. Son varios de los casos. El de los antipulpo también. O sea, son muchos casos que hay en el país abierto. La Operación 13, que yo creo que es el que está más avanzado también. Y todo eso. Pero todos los casos a los que estoy haciendo referencia y a los que faltan, son casos que no hay condenas. ¿Cuál? Sí, Medusa, donde el procurador. O sea, son todos los casos que estamos hablando, ninguno podemos decir desde aquí, de esta tribuna, que ese es un culpable. Podemos tener la presunción, yo puedo pensar lo que yo quiera en el pueblo, pero hasta que un juez diga sí o no, es inocente todavía. Vamos a otra pausa comercial, señor Héctor. Cuando regresemos, seguiremos hablando de otros temas importantísimos que hay aquí en el país y una noticia lamentable también que tenemos que darle a los amigos televidentes. Ya regresamos.